Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la unidad 5 en lo que es obligaciones, la relación jurídica obligacional. Como concepto de las obligaciones, decimos que el artículo 724 del Código Civil y Comercial de la Nación las define como una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene derecho de exigirle a su deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento por parte del deudor, le da la facultad al acreedor a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Por lo tanto, la obligación tiene dos o más sujetos, dos o más personas, que se llaman partes, y de las cuales una parte es la acreedora y la otra parte es la deudora. Elementos de las obligaciones. Tenemos tres grandes elementos. Por un lado, los sujetos, el acreedor y el deudor, o varios acreedores y varios deudores, o un acreedor y varios acreedores, o un acreedor y varios deudores, etc. Pueden ser sujetos simples o sujetos múltiples. El objeto. El objeto es la prestación debida, o sea, la prestación que el deudor le debe al acreedor. Por ejemplo, una suma de dinero, entregar un inmueble, entregar un auto, cumplir con una obra, etc. Y la causa es la finalidad que ha llevado a las partes a contratar y por la cual una le debe una prestación a la otra, por la cual el deudor le va a deber al acreedor esa prestación. El artículo 726 del Código Civil y Comercial de la Nación habla de causa fuente. Después tenemos que hacer la distinción entre lo que son los derechos personales a los cuales pertenecen esto que estamos estudiando, las obligaciones, de los derechos reales, que los vamos a estudiar más adelante en las últimas unidades del programa. ¿Cuáles son los derechos personales? Son los derechos que se vinculan o que vinculan a dos o más personas. Por ejemplo, las obligaciones. Por ejemplo, un contrato de compraventa, donde hay un vendedor que vende un auto y hay un comprador que compra ese auto y que le debe pagar al vendedor por el auto que le está vendiendo un precio en dinero. Derechos personales vinculan a dos o más sujetos, dos o más personas. Por ejemplo, las obligaciones. Los derechos reales, en cambio, vinculan a un sujeto con una cosa. No hay dos o más sujetos, sino que hay un sujeto con una cosa. El ejemplo típico de los derechos reales es el derecho de propiedad, el derecho de dominio. Yo tengo la propiedad, el dominio sobre mi casa. Tengo la propiedad, tengo el dominio sobre mi auto. Y no hay otra persona que esté vinculada a mi derecho. Esa es la diferencia entre el derecho real con el derecho personal. ¿Cómo se clasifican las obligaciones? Las obligaciones se clasifican en obligaciones mancomunadas, que son aquellas obligaciones que tienen más de un sujeto, más de un acreedor o más de un deudor. A su vez, estas obligaciones mancomunadas pueden ser mancomunadas con efecto simple o mancomunadas con efecto solidario. ¿Cuándo hay obligación mancomunada con efecto simple? Cuando, por ejemplo, hay varios deudores y un acreedor. Entonces, esa deuda que tienen los deudores con el acreedor se divide en cuántos deudores hay. Por ejemplo, en este caso, si hay tres deudores, deudor A, deudor B y deudor C y un acreedor, por ejemplo, que el acreedor sea el banco, los deudores han sacado un préstamo en ese banco, entonces, si el préstamo que han sacado, el crédito, es de 100 pesos, el deudor A va a deberle al banco 33,3
el deudor B 33,3 y el deudor C 33,3, porque en total la sumatoria hacen los 100 pesos. Entonces, ¿qué pasa cuando la obligación mancomunada es con efecto simple? El acreedor le va a poder exigir al deudor A, solamente que le pague sus 33,3, al deudor B, que le pague sus 33,3 y al deudor C, que le pague sus 33,3. No puede en este caso, como la obligación mancomunada es con efecto simple, en ningún caso podría el acreedor exigirle a alguno de los deudores la totalidad de la deuda. En cambio, cuando la obligación mancomunada es con efecto solidario, en ese caso sí, cada uno de los deudores está obligado frente al acreedor por el pago de la totalidad de la deuda. Si bien la deuda entre ellos se puede dividir en determinadas partes, el acreedor le va a poder exigir a cualquiera de los deudores el pago total de la deuda. De todos modos, después puede tener un derecho de repetición el deudor que pagó la totalidad contra los otros deudores, por la parte que le correspondía pagar a ellos. Pero en principio, el acreedor le puede exigir a cualquiera de los deudores el pago total de esa obligación. Esas son las obligaciones mancomunadas. Después tenemos las obligaciones de objeto indivisible. Estas están reguladas en el artículo 805 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Cuáles son las obligaciones de objeto indivisible? Aquellas obligaciones cuya prestación, acuérdense que la prestación es lo que el deudor le debe al acreedor o le tiene que cumplir al acreedor. Son de objeto indivisible porque esa prestación no se puede dividir. Es imposible la división porque se destruiría la cosa. Por ejemplo, el deudor le tiene que entregar al acreedor un auto o le tiene que entregar un cuadro. No se puede dividir porque se destruiría la cosa. Esas son las obligaciones de objeto indivisible. El objeto, otro de los elementos de las obligaciones. Hemos visto los sujetos. ¿Qué es lo que es el objeto? Es la prestación debida por el acreedor. O sea, mejor dicho, la prestación debida por el deudor al acreedor. Esta prestación puede ser de dar algo, de hacer algo o de no hacer. El artículo 725 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser posible, lícita, determinada o determinable y susceptible de una valoración económica. ¿Por qué nos dice esto el Código? Porque yo no puedo contratar con una persona y que la prestación que me debe cumplir el deudor sea, por ejemplo, imposible. Tocar el cielo con las manos, nunca lo va a poder tocar. Entonces es nula esa obligación. O que sea ilícita, yo no puedo contratar a una persona para que ejerza el contrabando a favor mío, es ilícita. Bueno, esto es lo que nos quiere decir el artículo 725 en cuanto al objeto de las obligaciones, que es esa prestación que el deudor le debe al acreedor. Obligaciones de dar. Dentro de la clasificación en cuanto al objeto, tenemos obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, ya vamos a ver. Dentro de las obligaciones de dar, tenemos las obligaciones de dar cosas ciertas. Son aquellas obligaciones en la cual la prestación consiste en entregar una cosa cierta y determinada. Una casa, una cantidad X de dinero, un auto, un cuadro, un animal, etc. Obligaciones de género. Las obligaciones de género, o también llamadas indeterminadas, están tratadas en el artículo 762 del Código Civil y Comercial, que dice que es válida aquella obligación cuyo objeto estuviese indeterminado siempre que de algún modo se pueda determinar su especie y cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no puedo de alguna forma determinar la especie y la cantidad, esa obligación es nula. ¿Por qué? Yo no podría hacer un contrato con una persona y
comprometerme a entregarle animales, porque ahí no está determinado ni siquiera su especie y cantidad. Ahora, sí yo podría decir que me comprometo a entregarle caballos o vacas, sin determinar la raza específica, pero se puede determinar el género, o sea, la especie y la cantidad. Tantos caballos, tantas vacas. Bueno, ese tipo de obligación, si se puede determinar la especie y la cantidad, es válida. Obligaciones de dar cosas fungibles. ¿Cuáles son las cosas fungibles? Las cosas fungibles son aquellas que pueden ser reemplazadas por otras de igual calidad, calidad o cantidad. Si bien el Código Nuevo no trata específicamente las obligaciones de dar cosas fungibles, sí estaban en el Código de Vélez y son obligaciones que existen, por lo tanto debemos estudiarlas. Después tenemos las obligaciones de dar sumas de dinero, que están en el artículo 765, que dice que el deudor se compromete frente al acreedor a entregar una suma determinada de dinero y deberá entregarle la misma suma en la misma moneda, cantidad y calidad que se comprometió. Y las obligaciones en moneda extranjera, que están reguladas en el artículo 765 también del Código Civil y Comercial de la Nación, que nos dice: si la obligación de entregar una suma de dinero no fuese de moneda de curso legal en la República, se considerará la obligación como de entregar cantidades de cosas y el deudor se va a liberar entregándole al acreedor la cantidad de dinero de curso legal, o sea, de pesos argentinos, equivalente al tipo de cambio al momento en que deba cumplir la obligación.